Buenos días. Los saludamos desde TVP Zaragoza. En esta ocasión, para tratar un tema por demás relevante e interesante, que es el manejo del dolor crónico. Nuestros pacientes día a día se enfrentan a esta situación y es un problema que no solo se atiende farmacológicamente, sino lleva un contexto muy amplio de la situación. Y pega muy duro en el aspecto familiar, personal y a nivel sanitario. En esta ocasión, tenemos una invitada especial para compartirnos sus experiencias. Es María Elena Reyes Nieto, enfermera que ha trabajado y que sigue trabajando en el Instituto Nacional de Cancerología, en donde ha estado a la vanguardia en lo que es el manejo del dolor. Bienvenida, Mari. Buenos días. Gracias, María Elena. Buenos días. Para mí es un placer estar con ustedes y poder compartir estos conocimientos que son tan importantes para todos como personas y obviamente para todos nuestros alumnos y los que están en proceso de formación. Gracias, Mari. Pues jóvenes, el objetivo de este programa es que ustedes visualicen qué es lo que debemos de hacer, cómo valorar a este paciente que llega con dolor y cuál es nuestro cuidado e intervenciones de enfermería ante esta situación. Para ello es muy importante que nosotros contemos con el especialista y que de alguna forma ustedes se llevan esta información que les va a ser de mucha utilidad. Mari, ¿me podrías definir qué es el dolor y cómo podemos decir que es un dolor crónico? Sí, la definición de dolor está bien establecida por parte de la Asociación Internacional de Estudio y Tratamiento para el Dolor, donde ellos nos dicen que es obviamente una respuesta del organismo que conlleva un aspecto emocional y un aspecto fisiológico. Lo más importante de trabajar con un paciente con dolor es obviamente el síntoma y tener en mente que el dolor es un signo de alarma de nuestro organismo y que obviamente es una respuesta ante un estímulo que es nocivo o que está disfuncionando en nuestro organismo y que obviamente nosotros tenemos que empezar a trabajar con él, no solamente en el paciente corregir lo que está generando el dolor, sino también ver el contexto emocional y trabajar hoy en día no solo con el enfermo, sino con toda la familia, porque hay una interacción muy importante en cuanto a este síntoma. Muy bien, Mari. ¿Y cuándo podemos hablar de dolor crónico? ¿Qué diferencia pudiera ser con el agudo? El proceso de dolor, lleva aspectos fisiológicos muy interesantes. Todo nuestro cuerpo tiene nociceptores que dan la respuesta a nivel central y que nos lo traen como arco respuesta de lo que es el reflejo del dolor. Pero cuando el paciente tiene dolor agudo, es un dolor así súbito que nuestro organismo tiene cambios fisiológicos, como aumento en la respiración, aumento en la tensión arterial, trae sudoración palmar, trae signos de agitación, que son automáticamente comprobables de que el paciente realmente tiene dolor. Obviamente checamos nuestros signos vitales y sabemos que el paciente, por ende, por todos los cambios fisiológicos, tiene un dolor que hay que atenderle. Cuando es la conducta o el comportamiento crónico, el paciente ya no tiene una respuesta fisiológica. Sin embargo, hay cambios emocionales, cambios posturales, hay cambios en cuanto a función de la motilidad intestinal, hay otros trastornos a lo mejor más psicoafectivos o personales propios del enfermo que nos dan la pauta realmente a la credibilidad del dolor en el paciente. Muy bien, Mari. Y finalmente este es un síntoma manifestada por nuestro paciente y que a veces difícilmente nosotros podemos valorar porque es algo que solamente está percibiendo él, aún todas esos cambios y conductas que tú nos has mencionado. ¿Qué herramientas podemos tener a la mano para ello? Como personal de enfermería, somos un punto bien estratégico en el manejo de este síntoma. Cuando el paciente llega a nuestras manos, obviamente es recibido siempre por el personal de enfermería. Y en el momento que nosotros obviamente lo estamos saludando, estamos preguntando su nombre y empieza esta interrogación o este intercambio para conocer a nuestros pacientes, checamos nuestros signos vitales para ver en qué condiciones viene. En este momento es que nosotros vamos a repasar brevemente por 5 puntos bien específicos para lo que es la semiología del dolor. Uno es la localización del síntoma, dónde le está doliendo en este momento. 2, las características clínicas, cómo le duele, cómo es ese dolor. Después vamos a llevarlo para la objetividad, o sea, cuánto le está doliendo. Y para eso tenemos herramientas muy importantes. Después checar obviamente cuáles son los medicamentos que toma o que acostumbra a tomar para controlar el dolor. Y cuando tenemos todos estos puntitos que nosotros vamos enlazando,
ya tenemos un diagnóstico de cuál es la posible causa que desencadenó el dolor y también cuál va a ser nuestro posible manejo farmacológico. Y en cuanto a enfermería, ¿cuáles serían los rasgos importantes hacia nuestra nota de enfermería? Eso es muy importante y muy interesante. Nosotros sabemos que como personal de enfermería tenemos que fundamentar cada una de nuestras acciones con el paciente. En lo que nosotros estamos tomando esta lectura de los signos vitales, para nosotros es muy importante incluir el dolor, el evento de dolor. Nosotros sabemos que nuestros 4 parámetros son objetivos, el checar la presión arterial, la temperatura, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, nos da la cuantificación real y sabemos objetivamente que el paciente trae alguna alteración. Sin embargo, el dolor es subjetivo. El dolor cada quien lo expresa, cada quien lo va a externar conforme sus propias experiencias, porque el dolor finalmente es algo que vamos aprendiendo en nuestro camino por la vida y que lo podemos modificar en relación a factores personales como la edad, como el sexo, en cuestiones culturales, la idiosincrasia, obviamente el nivel educacional y factores sociales. Entonces, cuando estamos enfrente del paciente y hacemos esta evaluación, esta semiología del dolor, lo primero que tengo que hacer es, bueno, si ya hice una cuantificación, plasmarlo en mi hoja de enfermería y registrarlo. Es una pregunta muy sencilla, hay veces que de repente dicen, es que es un trabajo más para enfermería. Pero si estoy valorando mis signos vitales y simplemente pregunto, ¿tiene dolor? Y la respuesta es sí, cuantificarlo es lo más sencillo que puedo hacer y es 0 nada de dolor, 10 el dolor más intenso que haya percibido en su vida y colocar obviamente en mi hoja de enfermería el registro de sí tiene dolor. En cuanto aplico un analgésico, nuevamente vuelvo a preguntar la valoración del dolor y obviamente darle otra vez la cuantificación. Si tuve respuesta, será inferior a 5. Si no tuve respuesta, entonces haré reajuste a lo mejor en el tratamiento. Pero la validez obviamente es el fundamentar cada una de nuestras actividades y reflejarlo y plasmarlo en nuestro registro es lo más importante. Y así demostramos también la calidad de atención que le estamos brindando obviamente a nuestro paciente al darle importancia de un síntoma que por lo normal o lo regular nadie se atreve a preguntar en el momento en que lo recibimos. Urgencia, hospitalización, consulta externa, en el servicio que estemos laborando, yo creo que es importante saber en qué condiciones viene nuestro paciente. Claro está, de tal manera que a veces se pueden complicar si no se atienden de esa manera inmediata, ¿no? Mari, y ante el enfrentamiento de diversos fármacos que existen para el manejo del dolor y esa gama que existe, ¿qué es lo que tenemos que elegir? ¿Cuál es nuestra prioridad en este sentido? ¿Qué medicamento es el idóneo, no? Lo más importante, siempre les menciono que bueno, somos una cultura muy dada a la automedicación. Entonces siempre tenemos que partir de lo que el paciente consume o habitualmente consume para quitarse cualquier tipo de dolor. La OMS estableció una escalera de 3 peldaños muy importante. Para dolor leve, los primeros analgésicos serían los comúnmente llamados AINES, que son analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. Para un dolor moderado están los opioides débiles, como lo es la codeína, el dextropropoxifeno, el tramadol, y tiene un tercer peldaño donde obviamente el estándar de oro es la morfina, y derivado de morfina pues encontramos metadona, oxicodona, tenemos de la misma potencia analgésica la buprenorfina, y entonces tenemos una gama muy grande de lo que son los medicamentos. En una actuación muy personal, elaboré se estructuró una escalera analgésica donde ponemos como ejemplo los recursos que se tienen disponibles en cada hospital. Entonces, si por ejemplo en el primer nivel solamente contamos con paracetamol, con ibuprofeno, pondremos en esta escalera analgésica los medicamentos que se tienen en la institución para saber con qué herramientas contamos. En el segundo, si nada más contamos con tramadol y dextropropoxifeno, pues dejarlo así plasmado. Sé que es difícil la adquisición de opioides en todos los hospitales, sin embargo siempre tenemos recursos de donde echar la mano. Y entonces el manejo farmacológico lo estaremos dando en relación a la cuantificación del dolor y partir de ahí. Si mi paciente llega con un dolor de 10, con un dolor potente, entonces estaremos iniciando con un tercer escalón y obviamente conforme se va resolviendo la causa del dolor,
iremos disminuyendo las dosis del medicamento o iremos hacia abajo en la escalera analgésica. Si es un dolor moderado, empezaremos por escalón 2, o si es un dolor leve, obviamente estaremos en la base de nuestra escalera analgésica. Mari, ¿cuáles serían las principales precauciones ante el uso de medicamentos para el manejo del dolor? Más que precauciones, a mí me gustaría mucho remarcar la falta de conocimientos que existe todavía en el área de la salud en general. El temor de poder manejar un opioide con confianza, el temor de generar una adicción en el paciente. Nosotros tenemos una amplia experiencia, cerca de 20 años manejando este tipo de medicamentos, y yo creo que lo que menos hemos visto es la adicción hacia este tipo de fármacos. Cuando el paciente tiene un dolor real, cuando el paciente es portador de una enfermedad que le está generando dolor, lo más importante es controlar el síntoma. Y el término de adicción más bien lo traspolaríamos a lo que es una dependencia física. La necesidad de tener el medicamento para poder controlar el dolor, obviamente un síntoma desgastante no solamente física, sino emocionalmente. Muy bien, Mari. Ante esta situación y ante el temor que tú dices de la mayoría de las personas, ¿verdad?, que suelen decir, bueno, y se va a hacer dependiente del medicamento, o ya es una persona que viene con constancia y ya seguro es dolor, ¿no?, lo que trae. ¿A qué situaciones de legislación debemos de tomar en cuenta o atender para evitarnos este tipo de inseguridades? La legislación está bien establecida y obviamente que hemos tenido como que un mayor apoyo a partir de los 90s o de este nuevo siglo para acá en cuanto a la legislación de los medicamentos. Ya está bien establecido en el diario oficial con normas específicas, donde sabemos que bueno, los opioides deben de ser regulados y estrictamente recetados en un formato con un código de barras donde el médico, sea anestesiólogo, el internista o el médico que vaya a insumos y estupefacientes, obviamente se registre para que le puedan entregar estos códigos de barras. Los medicamentos obviamente son los del tercer escalón, como la morfina, y obviamente llevan esta regulación sanitaria. Los del segundo escalón o los del segundo nivel obviamente no están, solamente necesitamos la receta con la cédula profesional del médico, su nombre completo y la firma para que puedan estar disponibles para nuestro paciente. Sin embargo, yo creo que lo más importante es el saber que los medicamentos existen y el saber darle un buen uso a este tipo de medicamentos, ¿no? La parte lucrativa o la parte de los malos usos de este tipo de medicamentos, yo creo que se quedó atrás en la época de los 70, 60 y obviamente ahorita lo estamos retomando como una oportunidad para tener a las personas libres de dolor. Una de las iniciativas a nivel internacional es tener hospitales sin dolor y eso no quiere decir que tengamos ausencia del síntoma en los hospitales, sino que todos los pacientes dignamente desde que entran, si lo tiene como síntoma ya, empiece a ser tratado y no esperar a que desencadene una serie de complicaciones y atender el dolor así como lo último y darle prioridad a la causa, ¿no? Entonces es enlazar el manejo de síntomas junto con el tratamiento que se le va a dar a la causa o al origen del dolor. Mari, y cuando de alguna manera el dolor crónico es ya prácticamente imposible ser tratado farmacológicamente, ¿qué coadyuvante podemos tener en este aspecto? Una de las bases de la escalera analgésica es también tener opciones a medicamentos que puedan potencializar el efecto de estos medicamentos. Obviamente el dolor no viene solo, viene acompañado a veces con náusea, vómito, mareo, otros síntomas, donde tratamos de siempre ser preventivos. Entonces manejaremos medicamentos de esta índole para cubrir síntomas agregados. Sin embargo, hablando de los adyuvantes o de medicamentos que nos ayuden al dolor, está un punto muy importante que son los neuromoduladores. La escalera analgésica obviamente es como pilar todo lo que son opioides y lo que son los AINES. Sin embargo, el dolor neuropático es específicamente tratado con estos neuromoduladores que podemos tomar como pie, a lo mejor como iniciativa o primer punto, los anticonvulsivantes que habitualmente los usábamos, pero que nos causaban otros efectos, los psicotrópicos que también son un apoyo no solamente para el estado ansioso o depresivo del paciente, sino también como neuromodulador, o los de nueva generación como gabapentina o pregabalina, que van directamente a modular la conducción del dolor, obviamente neuropático específicamente,
y que son buenas herramientas. Sin embargo, también aparte de este terreno farmacológico, pues están nuestros procedimientos invasivos o lo que nosotros le llamamos intervencionismo, que son bloqueos muy selectivos o muy específicos del territorio que vayamos a manejar el dolor y obviamente no causan ninguna otra afectación y sí nos traen la respuesta al control del dolor o la disminución muy considerable de los medicamentos que podamos estar manejando vía oral. Muy bien, Mari. Pues de alguna forma hemos estado viendo toda la situación del manejo del dolor. ¿Y cuál es la participación, por lo menos en el Instituto Nacional de Cancerología, de ustedes como enfermeras ante este manejo, ante estas alternativas, Mari? Nuestra iniciativa, yo creo que la más importante es compartir todos estos conocimientos con todas las instituciones de salud. Nosotros no queremos que la algología sea una especialidad donde tenga que establecerse una clínica del dolor en cada hospital. Creo que todos los que trabajamos en el área de la salud tenemos contacto con pacientes y cualquiera de ellos puede llegar con este síntoma. Por lo tanto, la responsabilidad es que todos cuando menos tengamos el conocimiento que el dolor ahí está y que hay muchas herramientas para tratarlo y para evitar que el paciente siga sufriendo. Nuestra iniciativa es compartir los conocimientos para que todos estemos en la misma línea, con la misma visión y obviamente el objetivo es que el paciente no sufra, que no se agote, que no se nos desgaste y que obviamente siempre tenga una oportunidad de manejo a ese dolor, principalmente el dolor crónico que nos trae tantos conflictos a nivel institucional. Muy bien, Mari. Pues jóvenes estudiantes, ustedes han visto una semblanza de lo que es el manejo del dolor por una persona experta en esta área, a la cual presumo la amistad que tengo con ella y la admiración como profesional. Y déjenme decirles que en su momento ella se sumó a una especialización donde estaba diseñada para los médicos. Mari, me gustaría mucho que nos expresaras para los jóvenes estudiantes cuál fue tu experiencia y tu principal motivación para cursar esa especialidad con gente que no estaba contigo y que ni conocías, no mucho menos, pero estaba diseñada a otro nivel, Mari. Claro, fue un proceso muy difícil. Cuando me invitó el jefe de la Clínica del Dolor, el doctor Ricardo Plancarte, a trabajar con ellos, para mí era una motivación muy específica el poder darle solución a algo tan desgastante en mi área, que es oncología, obviamente a controlar el dolor del paciente con cáncer. Sin embargo, sí es cierto, hubo muchas dificultades. Cuando el doctor me presentó para hacer la especialidad, es conjunto con el área médica y fueron los primeros en rechazar, en decir, bueno, nosotros somos los especialistas, ¿cómo una enfermera va a estar haciendo una especialidad que es de médicos, ¿no? Entonces empezamos a trabajar y a demostrarles que no invadimos el campo de nadie. Ellos como médicos ven el dolor, nosotros como personal de enfermería atendemos el dolor. Y obviamente nosotros vamos a estar y estamos a la vanguardia. A nivel internacional, en la actualidad, ahora ya las especialistas en dolor tenemos el reconocimiento de obviamente manejar el quinto signo vital que es dolor. Y nos lo dejaron bajo nuestra responsabilidad, porque aún siendo una responsabilidad o una especialidad médica, quien maneja, quien trata y quien trabaja a los pacientes con dolor desde la primera contacto que se tiene es el personal de enfermería. Entonces, esa delegación de responsabilidades realmente no es un exceso de trabajo, al contrario, es realmente una responsabilidad muy interesante para manejar a nuestros pacientes. Obviamente, el ver a alguien sufriendo es devastador y agotador para todos. El poderle brindar una alternativa de control, de manejo y obviamente principalmente de quitarle el síntoma es una de las más beneficios o de lo que mayor beneficio o placer me ha causado en todo lo que es mi carrera, ¿no? El poderle traer alivio al dolor humano es uno de los del primer punto de nuestro decálogo de enfermería y que obviamente contribuir en esta parte para mí ha sido verdaderamente enriquecedor en mi profesión y yo obviamente trabajando con mis pacientes. Muy bien, Mari. Pues yo le haría la última pregunta, jóvenes. ¿Qué mensaje le dejarías a los estudiantes de enfermería como motor para impulsar su desarrollo en esta profesión? Pues yo creo que siempre estar capacitándose, siempre estar revisando, siempre estar leyendo, pero siempre estar observando a nuestros pacientes y saber qué necesitan.
siempre han visto al dolor como algo normal en el ser humano y así lo dejan percibir, ¿no? A los pequeñitos en un inicio o hace unas décadas les hacían la circuncisión sin ningún tipo de anestesia ni anestésico local, pensando que bueno, apenas eran sus primeras experiencias. Hoy en día se ha visto realmente todo el trastorno neurofisiológico que se trae por estar generando dolor. Entonces, lo importante es de que el síntoma que tenga el paciente hay que atenderlo en el momento en que nos lo está reflejando. La atención inmediata de cualquier enfermo por la causa que se acerque a nosotros, darle rapidez es una de nuestras responsabilidades y hacerlo obviamente con la capacitación, con la formación, con los conocimientos teóricos es lo que va a dar realce y calidad a la atención que estemos brindando como personal de enfermería, sin olvidar obviamente la parte humana y la parte sensible que nos caracteriza como personal de enfermería. Muy bien, Mario, pues yo te felicito por esta enorme labor que has tenido desarrollando y que además de todo tienes bien a participar con nosotros y a compartir estos conocimientos que te han llevado tiempo a adquirirlos. De verdad yo te agradezco mucho que hayas venido a este espacio y a ustedes jóvenes, pues ahí está otra muestra más de lo que se puede hacer, a dónde se puede llegar, no hay límites, solamente uno se los pone. Con esto, jóvenes, damos por concluido esta entrevista y los espero en la próxima de la serie, que es Manejo de tumores líquidos. Hasta entonces.